Hoy, estudiantes, estuvimos revisando lo que corresponde a los liberales conservadores y sus reformas, o las reformas durante el periodo liberal. Este periodo se desarrolla entre los años 1861 y 1891, en el cual se caracterizó por reformar el sistema político instaurado por los conservadores en el periodo anterior. El objetivo de la clase es describir el proceso desarrollado posterior a la República Conservadora y la aparición de los liberales y sus reformas. Para comprender un poquito más este periodo, vamos a revisar este cuadro comparativo en relación a lo que son los grupos conservadores y los grupos liberales, ¿ya? Considerando principalmente el objetivo de estos y alguna otra característica correspondiente al grupo. Los conservadores y pelucones tenían como principal objetivo lograr un ambiente de orden y estabilidad institucional a través de un poder ejecutivo fuerte. Postulan a una república aristocrática. ¿A qué se refiere con un poder ejecutivo fuerte? Con un poder centralizado. Esto quiere decir que el presidente de la república tiene amplias atribuciones sobre la política del territorio. Y otra de las características es que defienden los intereses de la Iglesia Católica. Los conservadores y pelucones lo que buscan es mantener el lazo que une al Estado con la Iglesia Católica. Por otra parte están los liberales y pipiolos, quienes tienen como principal objetivo aumentar las libertades públicas de las personas y postulan a una república democrática. El propósito de aumentar las libertades públicas de las personas es que el voto para las elecciones, tanto presidenciales como algún otro tipo de cargo, se extienda a la mayor cantidad de la población posible. Lo mismo se relaciona con el derecho a tener una república democrática, que se basa principalmente en que los poderes del Estado sean escogidos por la nación. Por otra parte, y otra característica correspondiente a este periodo y a este grupo de los liberales, es que quieren separar a la Iglesia Católica del Estado y se oponen a un poder ejecutivo fuerte, a un poder ejecutivo con un rol 100% centralizado. En este periodo, además, es importante saber que entre conservadores y liberales, en todo este periodo desde el 1831 hasta el 1891, se desarrolla un ciclo de minerales en el país que le trae enormes cantidades de dinero a nuestro territorio y la economía se prospera, esa es la palabra correcta. Durante gran parte del siglo XIX se desarrollan distintos ciclos y es en el periodo conservador donde se explotan las minas de cobre y plata del norte chico, y así más adelante esto se mantiene aumentando posterior a la Guerra del Pacífico la explotación de estos recursos. La mina de plata del Chiñarcillo, al ser descubierta, se comenzó a explotar ampliamente este recurso, viéndose el país con grandes riquezas producto de la extracción de este mineral. Y aquí es donde aparece lo que es netamente República Liberal, correspondiente a un periodo que transcurre entre el año 1861 y 1891, donde suceden 5 cargos de presidente de la República. Tras la Guerra Civil de 1859 se impone el proyecto liberal. Las características de este periodo corresponden a proyectos y reformas de ley en relación a lo que era la Constitución de 1833. Si bien la República de los Liberales se desarrolla bajo la Constitución de 1833, esta va presentando numerosas reformas que la hacen más liberal. Las modificaciones permiten la disminución del poder ejecutivo y aumenta el poder legislativo, o sea, la influencia de lo que corresponde al grupo de senadores y diputados de la República. Y por otra parte, también amplían los derechos individuales y se le resta el poder a la Iglesia Católica. Uno de los personajes más destacados en este periodo es José Manuel Balmaceda, el último presidente de la República en el periodo liberal. En esta época además se produce una serie de conflictos religiosos. Los conservadores defienden el poder de la Iglesia, mientras que los liberales se proponen disminuir la influencia de esta en el Estado. En este contexto, para poder disminuir el poder de la Iglesia Católica en las cuestiones políticas, se desarrollan distintas leyes laicas, entre las cuales aparece el matrimonio civil, el registro civil y los cementerios laicos. Surgen 2 partidos políticos además que corresponden al Partido Radical y al Partido Democrático. Por otra parte, se expande y define nuestro territorio. Se vive una época de expansión y desarrollo económico, cultural y educacional. Y en este periodo culmina finalmente con la Guerra Civil de 1891, lo que da paso al periodo parlamentario. Los gobiernos de este periodo, como bien mencioné anteriormente, son 5. El primero en iniciar los periodos liberales es José Joaquín Pérez, y con este surgen distintas situaciones durante su ejercicio como presidente de la República.
La primera de estas es la guerra contra España, una guerra que surge a raíz de que, bueno, los españoles ocupan de manera indebida una de las islas peruanas. Esto a Chile le provoca bastante descontento e inquietud, por lo tanto le declara una guerra a los españoles. Los españoles, obviamente, respondiendo a lo que Chile estaba proponiendo, les dice que si, bueno, no los dejan entrar a puerto para poder cargarse de carbón, van a destruir eh, la bahía de Valparaíso, ¿ya? Y bueno, obviamente Chile continúa cerrándoles los puertos para que ellos se puedan cargar de carbón, y es así como España en definitiva ataca a Valparaíso, destruye la ciudad de Valparaíso al 100%, y luego de destruirla se dirige hacia Perú. Los peruanos viendo la situación ocurrida también quedan en completo descontento y lo que hacen es atacar a los españoles. Los españoles se vieron tan agredidos que toman la decisión de retirarse de Sudamérica. Y ese fue un conflicto en el cual apareció Chile en este periodo. Por otra parte aparece la promoción de las leyes de libertad de culto. Esto quiere decir que las personas ya no necesariamente tienen que practicar la religión católica apostólica romana, sino que tienen la posibilidad también de poder ejercer cualquier otro tipo de religión. Por otra parte aparece la firma del primer tratado de límites con Bolivia. Ya el tratado de límites con Bolivia lo que establecía era que Bolivia se quedaba con gran parte del territorio del norte de nuestro país, lo que corresponde específicamente a Atacama, bien, y ahí era donde se ubicaba gran parte de las minas de salitre y otros minerales también. También aparece la prohibición de la relación inmediata, perdón, de la reelección inmediata del presidente de la República. Ya en este periodo el presidente de la República podía perdurar 5 años en el cargo sin tener la posibilidad de ser reelecto de forma inmediata. Luego de esto aparece el siguiente periodo presidencial que corresponde al personaje Federico Errázuriz Zañartu. Dentro de sus sucesos en el periodo está el conflicto de la Iglesia Católica en torno a la libertad de enseñanza. Lo que ocurre es que eh, en este periodo liberal se intenta que la Iglesia Católica disminuya sus poderes en los distintos estamentos de nuestro territorio. Ya la Iglesia Católica también tenía influencia en la enseñanza, y lo que busca Federico Errázuriz Zañartu es que la Iglesia Católica ya no tenga tanto poder en relación a lo que se debe enseñar en las escuelas primarias, lo cual a la Iglesia Católica efectivamente les molestó, y ahí se crea un conflicto. Por otra parte aparece la ley electoral correspondiente a los cambios y reformas que se realizan para las personas ciudadanas que pueden votar, y aparece la promulgación del Código Legal. Continuando el periodo, sigue Aníbal Pinto Garmendia, un personaje muy importante también dentro del periodo, porque aquí es donde se inicia la Guerra del Pacífico, una guerra muy importante para nuestro territorio que nos deja con una expansión de territorio bastante importante, sobre todo para la economía nacional. En el periodo de Aníbal Pinto Garmendia está el establecimiento de la prohibición del papel moneda por metálico para mantener las reservas en caso de crisis. La idea era que no se acabase el papel moneda y se pudiese reemplazar por otro con el foco de no gastar este recurso. Aparece el inicio de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico surge a raíz del aumento de los impuestos que cobra Bolivia por el traslado de salitre a Chile. Bien, ellos habían establecido un acuerdo, Chile estaba dispuesto a pagar un interés, sin embargo Bolivia no lo respetó y ahí empezó el conflicto. Perú aparece solo y únicamente por estar en un tratado con Bolivia. Por otra parte están los conflictos de la Iglesia por la candidatura de Francisco de Paula Taffaró al arzobispado de Santiago, algo que al Vaticano en Europa le molestó muchísimo. Y aparece la negociación de límites con Argentina. En definitiva, cuando se le cede prácticamente la Patagonia chilena en ese entonces al territorio argentino. Continuando este periodo aparece Domingo Santa María González, quien firma el Tratado General de Límites con Argentina, quien firma en definitiva el cederle la Patagonia Argentina al pueblo trasandino. Aparece la aprobación de las leyes laicas, el cementerio. ¿Ya? El cementerio tiene que ver en definitiva con que cualquier persona
que falleciera pudiese ser enterrada en cualquier cementerio sin importar la religión que practicara. Anterior a esto, los únicos que podían ser enterrados en los cementerios comunes eran los que practicaban o profesaban la religión católica apostólica romana. Aparece el matrimonio y registro civil. Ya la Iglesia Católica no es la única encargada de los matrimonios y de registrar los nacimientos, sino que aparece esta nueva institución que es el registro civil, el encargado también de promover y desarrollar los matrimonios civiles y de registrar el nacimiento de los niños. Aparece la ocupación definitiva de la Araucanía, ya la ocupación definitiva por los colonos que venían desde Europa a colonizar el territorio araucano con el propósito de quedarse con este. Aparece el fin de la Guerra del Pacífico con un triunfo chileno y se firma el pacto de tregua con Bolivia. Continuando a esto aparece José Manuel Balmaceda, quien crea las provincias de Mayeco y Cautín. El crear provincias solo genera soberanía sobre los territorios. Toma de posesión de la isla de Rapa Nui. En definitiva, por fin Rapa Nui pasa a ser parte del territorio chileno. Se crea el Ministerio de las Obras Públicas, el ministerio que tiene que ver con todas las construcciones de las calles, de edificios, etc. Aparece la fundación del Instituto Pedagógico, la construcción del viaducto sobre el río Mayeco y la Guerra Civil de 1891. ¿Qué ocurre con el territorio chileno en este periodo? A lo largo del siglo XIX el territorio chileno se expande y redefine por medio de ocupaciones, guerras y tratados. Ocupaciones como la de la Araucanía y la toma de posesión de la isla de Rapa Nui, guerras como la Guerra del Pacífico y tratados como el tratado que se realizó con Argentina cediéndole la Patagonia. Entre 1860 y 1880 se ocupa y coloniza la Araucanía, pero por otra parte se cede la Patagonia Argentina por medio de un tratado de límites. Se incorporan las regiones 15, 1 y 2, correspondientes a Arica y Parinacota, Iquique y Antofagasta, por medio de la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasa con la Guerra del Pacífico? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias? Bueno, la Guerra del Pacífico tiene como causas el interés por controlar la explotación del salitre. Bolivia y Perú explotaban el salitre de manera bastante descontrolada, ya, vendiendo a los países europeos principalmente. Chile también tenía su propio salitre y también lo vendía. Pero para poder exportar el salitre Chile debía pasar por territorio boliviano. Bien, entonces Chile estaba dispuesto a pagar un interés a Bolivia para trasladar su salitre y así seguir vendiendo de manera tranquila. Bolivia le dice que sí, que está bien, que puede seguir trasladando su salitre sin ningún problema. Y mientras tanto Bolivia estaba firmando un tratado con un acuerdo en realidad con Perú en caso de que Chile se sublevara. Bien, esto no ocurre. Quienes en definitiva no cumplen con el tratado son los bolivianos, ya producto de que violan el acuerdo. Bien, las diferencias limítrofes con Bolivia y la violación de acuerdos establecidos con Chile genera el descontento de la nación, lo cual hace declarar la guerra a Perú y Bolivia. Esta guerra se desarrolló en varias campañas, pero las más importantes fueron la campaña marítima y la campaña terrestre. En la campaña marítima, Chile toma el control de las costas del Pacífico del Norte del territorio con el propósito de que nuestro territorio chileno no se vea afectado. O sea, Chile se va a enfrentar a Perú y Bolivia a las costas de Perú y Bolivia, no así a las costas chilenas con el foco de proteger a la población. Y bueno, mientras tanto también se desarrolla la campaña terrestre en donde Chile se adentra hacia Lima, logra tomarse el territorio peruano y bueno, esto causa numerosos conflictos. La guerra del Pacífico, si bien Miguel Grau avanza bastante con sus buques, su buque el Huáscar principalmente, hunde algunos barcos chilenos, Chile no se queda atrás y no decae, sino que más bien sale más fuerte y sale con otros 5 buques al enfrentamiento contra Miguel Grau en su Huáscar. Este enfrentamiento que se desarrolla en las costas de Iquique principalmente logra el triunfo de los chilenos logran vencer a Miguel Grau y a toda su tropa, llevándose al Huáscar como trofeo. El Huáscar hoy en día, bueno, en realidad se encuentra un monitor del Huáscar en Iquique como modo de haber ganado esta guerra del Pacífico. Y las consecuencias territoriales en esta guerra son específicamente el haber ganado 3 regiones que no eran parte de nuestro territorio,
lo cual provoca una expansión económica y la exportación a otros países de Europa del salitre, ¿ya? Chile toma posesión de estas tres regiones y comienza a explotar de manera ardua este recurso del salitre, ya que era un recurso que servía tanto para la fertilidad de la tierra como también así para la pólvora. Antes de la Guerra del Pacífico, como aquí se presenta, Chile contaba con el territorio desde Antofagasta hacia abajo, bien, todo lo que es la partecita azul y ahí hacia el sur. Lo que era Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Iquique y Arica no era parte del territorio chileno. Ya Iquique y Arica pertenecían a Perú, mientras que Antofagasta pertenecía a Bolivia. Con la Guerra del Pacífico, Chile toma posesión de todas las costas de Perú y Bolivia y se adentra y se queda con todo el territorio que hoy conocemos como regiones 15, 1 y 2. El territorio en definitiva queda de esta manera, incluyendo lo que es desde Arica y Parinacota hasta Magallanes, pero ya no tenemos todo este territorio de la Patagonia que fue cedido mediante un tratado de límites a Argentina. Nuestro territorio en un inicio, ahí aparece, bien claro, era bastante largo y extenso hasta Santiago aproximadamente. Luego tomábamos toda la parte que correspondía al lado este de nuestro territorio y teníamos todo lo que era la Patagonia. ¿Ya? En la Patagonia se encontraban grandes recursos de petróleo, pero luego de estos tratados de límite más la Guerra del Pacífico, si bien nuestro territorio se extendió hacia el norte, se enangostó en lo que sería al sur de Santiago, perdiendo todo lo que corresponde a la Patagonia argentina de hoy en día. Otras situaciones que ocurrieron, bueno, en este periodo aparecen ciclos económicos posteriores, como es el ciclo del trigo y el ciclo del salitre. Ya se explota el trigo en nuestro territorio con el foco de exportarlo a Australia, Inglaterra y Estados Unidos, y el salitre, que posterior a la Guerra del Pacífico se explota de manera excesiva. Y el fin de la República Liberal es bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, cuando se inicia la guerra civil que enfrenta al Parlamento, el Congreso, que son los senadores y diputados, y, y quienes ganan son los del Congreso, por lo tanto aparece el triunfo de estos y comienza la República Parlamentaria, terminando al 100% lo que fue la República Liberal.